que llevamos un poquito de retraso, siempre queda tiempo para un pequeño debate al final. A nuestra disposición para las cuestiones que queráis plantear. Se abre el turno de preguntas. Sí. Otra vez, no me copiado, lo siento, no sé si me oigo. Sí. Me presento. Soy José María Lunday, soy director de posgrado de formación continua de la Universidad Germana de esta que está aquí, que es la Complutense, que es todo el resto de edificios que veis, menos la Complutense, somos nosotros. Yo tenía dos preguntas con permiso del mantenedor de la biología para el profesor Alcamí y otra, posiblemente, para el profesor Torra, si es posible. Al profesor Alcamí, hemos tenido grandes problemas nosotros con las cotutelas en general, efectivamente por los problemas que luego se quería centrar en el profesor, el señor Mesicola, para comentarlo, pero realmente el modelo que me ha comentado corresponde a un campo, como ha dicho, pues un campo restringido por razones evidentes. En ciencias, entonces, claramente los éxitos que hemos intentado habido en funciona y la perspectiva de que no hago gestión ahora, pero provisionalmente, pues yo estoy en ese mismo sitio. Me dedico a ser profesor y a ser investigador. Realmente, en ocasiones tenemos tendencia a minimizar los problemas administrativos que existen, diciendo que no es flexible en la administración que aprendimos. ¿Qué ventajas reales, porque no me quedó claro, para el propio doctorando observó de las cotutelas? Su experiencia es muy escasa, porque solamente era un doctorado. Pero no para los investigadores y profesores, son evidentes, pero ¿qué ventajas tiene para las universidades y para los estudiantes y los que tienen doctorado en ese sentido? Respecto a otros modelos de colaboración. Sí, para el estudiante el beneficio era claro, en el sentido de aprender varias técnicas distintas, donde la parte francesa era experta en unas y nosotros éramos expertos en otras. Aumentó mucho su movilidad durante el doctorado, con todo lo que eso supone de aprendizaje de modelos distintos de trabajo. Y en cuanto a la red de contactos que realizó, en Francia más estaban implicados varios grupos, aunque la cotutela lleva formalmente uno, supuso para él realizar una red de contactos muy amplia dentro del mundo francés de investigación en este tema. Entonces, para el estudiante las ventajas yo creo que son muy claras, siempre y cuando el tema esté claro, que tiene que haber una colaboración previa y un tema previo donde es evidente que en ese tema concreto se necesita el aporte de dos sitios distintos. Si eso no está, no hay ninguna ventaja adicional. Pero en estos casos, esa parte científica previa era evidente y era necesaria, que necesitábamos dos técnicas distintas para abordar un problema, que era novedoso. Un problema que si no, no se podría haber abordado en un momento, porque ninguna de las partes tenía la respuesta a esos problemas. Entonces, desde el punto, digamos, científico y formal, sí que había una ventaja muy grande para el estudiante. Muchísimas gracias. ¿Podría, con un permiso, para el señor Meric-Ovac? Tengo una curiosidad que me parece muy interesante, muy importante, las tres categorías de formación doctoral en concreto. Sí, puede entender en español. Yes, please, because we don't have translation right now. Sorry, it's my fault because I have studied my secondary school. It's important for me the formation continue because apparently you place there the doctoral studies from physicians, practitioners working in hospitals, and so on. All the medical doctors get the PhD through this, right? So we make a difference between the medical doctor and PhD. PhD, so all physician in France must have a medical doctor. But if they want to be teaching at university in medicine, they need to have a PhD in life science. This is biology. And so these people are usually, they are looking for a career as a teacher at university in the School of Medicine. Maybe surely it's my fault. It's exactly the same in Spain because they have to study 300 credits. Obviously, they get the medical doctor degree as anywhere else. But my question is,
Once a medical doctor try to get the PhD degree, they get this degree through this formation continue or through the formation initial? No, we register them as formation continue, but they are already employed by the university at the university hospital, and because they want to go further in their career, they are doing it part-time. The fact is that it is part-time. They still are at the bedside for the patients, but they are doing research at the same time. Muy bien, ¿más cuestiones? C'est ce qu'il y a de transférence de docteurs à l'entreprise or not. Surtout quand il y a des collaborations entre l'empresa et l'université, est-ce qu'il y a des transferencias de capital humain? ¿Hay transferencia de capital humano? Sí, a ver, sí, en efecto, o sea, sí se nota. Quiero decir, la gente, nuestros egresados, ya sea a nivel de máster, a nivel de doctorado, en general se colocan bastante bien en los mismos sectores de actividad en los que nosotros trabajamos. De todas formas, en España eso se valora relativamente. Se colocan bien, en parte también porque nos conocen, saben que trabajamos muy como ellos y entonces no nos ven como bichos raros, pero es verdad que en España yo creo que los doctores son como bichos raros en el mundo de la empresa. Parece mentira que todavía, yo creo que la mayor parte de empresas, los responsables de los departamentos de I+D no son doctores, cosa bastante sorprendente, ¿no? Entonces sí, nuestra gente se coloca muy bien, pero probablemente no se valora como un rasgo diferenciador demasiado significativo. Sí, yo no quisiera cercenar el debate, pero vamos a dejar dos últimas preguntas, si no, no va a haber tiempo para tomar café. Gracias. Yo soy Javier Lorza, yo soy adjunto de doctorado en la UPM y mi pregunta es más una reflexión también de la experiencia de haber tenido una tesis en cotutela con la Universidad de Toulouse. Ahora mismo, con el régimen que tenemos, el alumno, el doctorando, hace una tesis y en realidad recibe 2 títulos. Eso de alguna manera, yo no sé si ahora mismo con el nuevo marco del doctorado es completamente coherente o podría ser en cambio cambiado en el sentido de que fuese una especie de doctorado conjunto, porque realmente 2 títulos por el mismo trabajo resulta raro. En los acuerdos de doble titulación que tenemos para los grados, actualmente hace falta un tiempo mayor, es decir, un ingeniero de mi escuela de minas, que vaya a la Escuela de Minas de París para hacer una doble titulación tiene que hacer 6 años o 7, en vez de 5 para tener 2 títulos. Y en cambio en las tesis en cotutela se tienen 2 títulos de doctorado con una duración igual que una tesis normal. No sé si esto es muy coherente, no convendría cambiarlo en la nueva normativa. El problema, si permitidme que conteste yo, es que las tesis en cotutela están acogidas a un convenio europeo bastante antiguo que lo prevé así. Entonces, el nuevo decreto, desde luego, no toca el tema. Es algo que se convenia entre las universidades y que está previsto. Por tanto, legal es. Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero de hecho, cuando yo empecé como vicerrector, el primer convenio de cotutela que me presentaron a firmar, lo hice mirar 40 veces porque no me creía lo de las 2 tesis, pero al final tuve que aceptarlo. También quería decir una cosa, aprovechando el momento. El nuevo decreto deja libertad a las universidades para la composición de los tribunales de tesis. De tal forma que lo único que se impone es que ha de haber una mayoría de miembros externos a las universidades. Pero como deja libertad a la universidad para hacer la composición, muchas universidades en sus reglamentos de doctorado prevén la cotutela con frases como la composición de mi universidad. El tribunal está compuesto por 3 doctores con experiencia acreditada, etc. En caso de cotutela, se estará lo previsto en el convenio. En el tribunal de tesis no pueden formar parte de los directores de la tesis, excepto en casos de cotutela, que se estará a lo dispuesto en el convenio. Si las universidades están reglamentando sus propias normativas de forma lógica, eso debe eliminar muchas de las trabas que se están teniendo hasta ahora para la elaboración de tesis en régimen de cotutela.
porque la normativa actual es mucho más flexible que la anterior. Sí, querría añadir algo. Tenemos el mismo problema en Francia para las dobles titulaciones, pero es también un problema técnico, es decir, que los títulos tienen que ser expedidos de forma especial por la impresión nacional, por la imprenta nacional, y por lo tanto se podría hacer un diploma, un título único, y eso requeriría un trabajo adicional. Y en concreto en mi universidad se querría ir hacia el título único por las razones que han dicho, y insistimos mucho en ello. Muy bien. Una última cuestión. Amparo Cortés, Universitat de Barcelona. Tout simplement. Sencillamente, soy Amparo Cortés y de la Universidad de Barcelona. Querría conocer su opinión sobre el hecho de que en algunos ámbitos muchos profesores aconsejan a sus estudiantes el no seguir la misma línea. Es decir, en cierta forma romper un poco esa línea entre máster y doctorado, o entre el grado y el máster, para buscar una complementariedad. Entonces nosotros siempre nos hemos visto muy ligados a vincular el grado y el máster, y sin embargo hay estudiantes que intentan cortar esto y cambiar de vía. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es una buena idea, y la práctica que tenemos en las escuelas doctorales es que a partir del momento en el que el director de tesis desea, por ejemplo, una escuela doctoral mecánica y necesitaban para un caso particular un químico, y se contrató en la escuela doctoral de mecánica a un estudiante que tenía un máster de química. Por lo tanto, es totalmente viable. Solo añadir una cosa. En nuestra experiencia, efectivamente, hay casos en los que se ocurre con el modelo actual de máster doctorado, el que está vigente ahora. Eso era difícil porque estaban asociados máster y doctorado totalmente. En el modelo que se va a implementar ahora existe esa posibilidad, es decir, no están unidos. Hay una comisión académica que decidirá si lo que se nos está proponiendo es razonable o no, si lo que se conoce previamente es suficiente para acceder a un doctorado o no. Creo que eso abre muchas posibilidades ya pues más interdisciplinares, que puede tener sentido que una persona de un máster distinto haga un doctorado en otro área. Creo que eso es bueno y que se puede fomentar, y la regulación nueva lo permite. El problema es que antes estaban muy constreñidos por la propia regulación. Sí, en nuestro caso yo creo que ahí pecamos, tenemos tendencia en nuestro instituto a hacer tesis muy densas, bastante complejas y bastante largas. Entonces, mientras no cambiemos de mentalidad, si hacemos un parón a mitad de camino y tenemos que volver a empezar a mirar otros temas y otras líneas de investigación, al final resulta muy complicado para el doctorando. Entonces, nosotros ahora mismo la tendencia es a intentar que la línea de máster dé lugar a una continuidad en la tesis. No necesariamente lo mismo, pero sí, por supuesto, el mismo ámbito, porque si no, no llegamos a tiempo, ¿no? Si cambiáramos la mentalidad, y de hecho muchas veces lo discutimos y sabemos que la tendencia va a tesis más cortas y más escuetas, es decir, que ahora se está hablando ya de la tesis son 3 años, ya no son 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cuando hagamos ese cambio, supongo que podremos ir a un esquema más en esa línea, pero entre tanto, y es culpa nuestra, pero lo veo muy difícil. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la comprensión, y muchas gracias a los 3 intervinientes por sus presentaciones.